Nuevamente estamos con todos ustedes para otra bitácora de crisis, la número 5, una visión que nosotros tenemos sobre las diferentes realidades de tipo humanas, de tipo políticas, de tipo económicas, de tipo social, que están influyendo en la realidad venezolana en crisis severa desde el 12 de febrero. Y hoy, 1 de marzo, queremos enfrentar un tema más allá de la ideología, la convivencia, la felicidad, el bienestar y el diálogo, que son los temas que hemos revisado. Vamos a revisar un concepto fundamental. Inclusive es probablemente lo que más deseamos encontrar todos los venezolanos, y que es la paz. Y entonces para ello nosotros debemos tener muy claro el concepto que cada uno de nosotros tiene de paz, porque la paz, más allá de la definición que muchas veces se define como la ausencia de guerra, y que otras tantas definiciones son también muy importantes tenerlas en cuenta, pero lo importante es qué es la paz para cada uno de nosotros. Y al saber nuestro cerebro qué es paz, probablemente nuestro cerebro trabaje para ella, para lograrla. Si nuestro cerebro no tiene un concepto claro de lo que es la paz, a pesar de que sabemos que es la paz, le será muy difícil ubicarla y sobre todo trabajar para conseguirla como objetivo. Y entonces la proposición primera es para nosotros que es paz, que va más allá de las definiciones de diccionario. De acuerdo que es la paz para cada uno de nosotros, de acuerdo con nuestra vida, con nuestras experiencias, con nuestras vivencias, con toda una serie de elementos que pueden cambiar como concepto la paz, saliendo de que en la paz hay toda una serie de características comunes probablemente para todos. Pero ¿qué es el concepto de paz para cada uno de nosotros? Yo voy a dar el concepto que nosotros hemos trabajado. La paz es uno de los conceptos fundamentales de la vida, y para nosotros es el estado de equilibrio que hay entre dos elementos. El primero de ellos es la serenidad interna. Yo, para tener paz, tengo que tener un estado de serenidad interna que equivale a la ausencia de un miedo que me perturbe, y aquí entramos en la parte emocional. Pero también paz es la presencia de una tranquilidad externa, de una tranquilidad en el medio ambiente que me permita vivir mi serenidad. Y cuando estas dos cosas se dan, entonces tenemos la presencia de lo que yo considero que es paz. Y esto es bien importante, porque si usted, repito, no tiene una definición, un concepto de paz, lo más probable es que ni siquiera esté consciente de los momentos hermosísimos de paz que puede tener. Entonces, si la paz está en estos dos elementos, vamos a analizarlos muy rápidamente. Entonces, la serenidad interna. ¿Qué es para usted tener serenidad interna? Es la realidad que le permite realmente concienciar, estar consciente de lo bueno que es vivir, de lo agradable que es vivir. Y puede estar acompañado probablemente de alguna emoción que usted asociará probablemente con alegría. Ahora, la emoción que no dan, o las emociones que no dan serenidad, son tres, y son tres dentro de las cuatro. Y entonces está la ira, que no genera serenidad; el miedo, fundamental para no generarnos o quitarnos la serenidad; y finalmente también tenemos la tristeza, esa tristeza que cuando nos da serenidad empieza ya un proceso de comprensión de la realidad de la tristeza para transformarla en reflexión, lo cual es muy bueno. Entonces, si tomamos que sobre todo hay dos emociones que nos quitan esa serenidad, entonces tenemos que enfrentar a la ira y al miedo. Y que cuando nosotros empezamos a trabajar sobre la ira y el miedo,
qué nos ocasiona ira, por qué tenemos ira, qué nos permite la ira, y si la ira la transformamos en un motivador en lugar de un destructor, lo más probable es que ya comencemos a trabajar la ira, inclusive la ira llegue a ser parte importante, la ira constructiva, de nuestra serenidad, porque podría ser la motivación, la capacidad para empujar, así como gran parte de la tristeza, cuando se vuelve reflexión, se vuelve serenidad. Igual el miedo. ¿Cómo enfrentar el miedo? Cuando el miedo se vuelve organización, entonces ya comenzamos a sentirnos más seguros y con esta seguridad ante cualquier elemento externo o interno, nos comenzamos a sentir mucho más seguros y comenzamos a recuperar nuestra serenidad. Entonces esa serenidad interna que nos las da, y esto es un motivo de reflexión de cada uno de nosotros. Esto lo podemos llevar a la pareja, después podemos hablar de la serenidad de la pareja, podemos hablar de la serenidad de la comunidad, podemos hablar de la serenidad de un país, podemos hablar de la serenidad de una sociedad. Y entonces muy, pero muy importante todos estos conceptos que usted los tenga claros. Y luego nos vamos a ese estado de tranquilidad externa, que también es sumamente importante. Esa tranquilidad externa, ¿qué nos la genera? ¿Cómo es y qué es para nosotros un ambiente tranquilo? Un ambiente en el cual la tranquilidad no signifique que no pase nada. La tranquilidad es que las cosas vayan teniendo un orden con el cual más o menos uno está de acuerdo y ese orden permita la ejecución de los diferentes elementos que nosotros hacemos como seres humanos, como familia, como comunidad, como sociedad en nuestra vida normal. De vez en cuando se pierde un poco la tranquilidad externa y eso son por cualquier motivo positivo o negativo, pero sabemos que esa realidad de lo externo, en este caso lo que está más allá, inclusive de la pareja, de la familia, la sociedad, la civilización, va a generar un proceso de equilibrio, de recuperación de equilibrio. Entonces, en esa medida en que nosotros tengamos muy claro qué es la tranquilidad, podemos entonces ver lo que realmente aporta la tranquilidad, que para nosotros es la paz externa, y cómo tenerla como una fuente inagotable. Todo esto es para decir que en muchas ocasiones yo le preguntaría a usted qué es más importante, esa paz interna o serenidad frente a un estado de intranquilidad, o por el contrario, la intranquilidad es mucho más importante que la serenidad. Y aquí hay diferentes puntos de vista, diferentes respuestas de nosotros como personalidades, inclusive en nosotros mismos en diferentes tiempos de nuestra vida. Pero ¿qué significa, por ejemplo, que haya una gran tranquilidad externa con unas grandes faltas de serenidad interna, que la podríamos llamar, para llamarla de alguna forma, ansiedad, angustia, pánico? Y entonces cuando nosotros tenemos, o rabia, en el sentido de ira, cuando nosotros tenemos esa ausencia realmente de serenidad que impacta con un ambiente muy tranquilo, lo más probable es que nosotros, sobre todo en nuestras áreas de influencia, vamos a quitarle la tranquilidad a las diferentes personalidades que están al lado. Y entonces aquí se comienza a intranquilizar por angustia y comienza un proceso emocional humano muy, pero muy importante, que es la transmisión, la contaminación de esta ansiedad. ¿Qué pasa cuando es lo contrario? ¿Qué pasa cuando la intranquilidad externa se topa con una gran serenidad interna? Probablemente ahí también hay motivos para que la personalidad que se encuentre muy serena en ambientes intranquilos pueda perder realmente esa serenidad y entonces va a agravar la situación. Pero también podría pasar que esa personalidad serena
comience a poner realmente las cosas en su sitio y comience realmente un proceso en el cual se recupera la paz. Con este marco teórico, que lo he hecho lo más sintético posible, vamos a revisar la realidad venezolana. La realidad venezolana, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos primero, y podemos hacerlo, con una gran falta de serenidad interna en la gran mayoría de los venezolanos. ¿Y por qué esta falta de serenidad interna? Y entonces lo más probable es porque hemos vivido desde el punto de vista psicosocial procesos muy importantes, procesos de cambio, para algunos buenos, para algunos malos, pero que significan que el equilibrio anterior, a pesar de todas las deficiencias que tenía, se siente resquebrajado. Y eso genera en el ser humano una resistencia al cambio. Y esto se agrava más cuando gran parte de la población venezolana, que, repito, no tengo ahorita los estudios, pero han ido todo el tiempo entre un 30 a un 50, 52, 53%, no sé cómo está ahorita, de gente que no está de acuerdo con estos procesos de cambio social y de cambios ideológicos, porque influyen en toda la vida, en toda la cotidianidad. Entonces, más que un gobierno, provo se han provocado cambios muy importantes en nuestro comportamiento, en nuestro devenir, en nuestro estar, en nuestra forma de ver, y por supuesto el ser humano tiene resistencias al cambio, y sobre todo cuando para una gran parte del país se ve un país y se observa un país deteriorado, un país que realmente no es el país que teníamos antes, con muchos defectos, pero que se podía mover. Esto, más allá de cualquier otra opinión, creo que es lo importante. Hay un grupo importante que no tiene serenidad interna y que sienten muchos niveles de miedo, muchos niveles de ira, muchos niveles de tristeza, que cuando se unen los tres elementos hay dolor. Mientras que la otra parte, la parte que está intentando colocar los cambios que cree conveniente por diferentes motivos, probablemente se ha movido en una alegría y se ha movido también con mucha ira. Y entonces la alegría con la ira genera una sensación realmente muy que va a contraponerse con la otra parte, que está fundamentalmente está atemorizada, con mucho miedo por los cambios, y que además se siente triste porque tiene la sensación de pérdida. Y estos fueron los dos países desde el punto de vista emocional que se han confrontado durante todos estos años. Eso no es un generador de paz, de serenidad. Si a esto le mezclamos el brote de mucha intranquilidad por diferentes problemas, problemas que más allá de lo político tienen influencia de tipo social, sean cuales sean los orígenes, como los problemas de la violencia desatada, en donde realmente la tasa de homicidios, la tasa de criminalidad es muy alta, se percibe como muy alta y da mucha inseguridad y da mucho miedo a esto. Se le suman elementos de falta, desabastecimiento, y van toda una serie de elementos de servicios públicos, etcétera, que chocan contra la tranquilidad. Y entonces el venezolano está en los actuales momentos en un momento, y ya creo que trasciende inclusive la parte de preferencia política, y que influye en muchas otras cosas, que va rompiendo y va a generarse la ausencia de paz. Esto, mezclado con lo que hablamos en convivencia, entonces va generando un caldo de cultivo que hay que enfrentar. ¿Por qué? Porque a esa falta de paz
ya sea por falta de serenidad interna o falta de tranquilidad interna que se le puede ofrecer. ¿Qué puede ofrecer, por ejemplo, un liderazgo político? ¿Qué puede ofrecer el grupo que está en el ejercicio del gobierno como función de Estado? ¿Está generando tranquilidad? ¿Está generando seguridad? ¿Está generando que los seres, a través de los seres humanos, disminuyan realmente su capacidad para entender los cambios? ¿Se le ha comunicado realmente los cambios que se quieren hacer? Esto yo creo que es muy importante porque es un primer paso para entender la realidad. Cuando los elementos de información, que para mí es uno de los instintos de todo ser vivo a mi juicio busca la mejor información de sí mismo y de su entorno para sobrevivir. Al igual que todo ser vivo busca poder. Si se tranca la información, probablemente se elevan los niveles de ansiedad. Y al elevarse los niveles de ansiedad para buscar la información y para buscar el poder, probablemente se hacen cosas que rompan la tranquilidad, es decir, que rompan y disminuyan la paz externa. Con esta situación, ¿qué puede hacer el liderazgo? ¿Qué puede hacer realmente los que están en función de gobierno? ¿Mejorar la serenidad o mejorar la tranquilidad? ¿Qué pueden hacer? ¿Se puede trabajar los dos? ¿Qué puede hacer los que no están de acuerdo con la real situación? Aceptar una serenidad que no tienen y que va, por todos los elementos que hemos dicho, va agravándose y ya lo que era para muchos un estado de inquietud se ha vuelto en un estado de ansiedad y esas ansiedades se han vuelto angustia e inclusive algunas personas llegan fácilmente a lo que son estados de pánico. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que cuando Nicolás Maduro propone en su proposición 4 elementos para la paz, yo creo que el gran olvidado está el ser humano, cómo se le busca dar serenidad a esos seres humanos que sienten angustia, que sienten ansiedad por la desinformación, por el cambio que se le está haciendo en su modo de vida que tenía décadas y décadas y que realmente va mucho más allá de un implante de situación, sobre todo cuando por muy minoría que sea esa parte del país, representa un porcentaje que puede estar cerca de la mitad o inclusive puede estar un poco más allá de la mitad. Esto creo que lo debe tomar en cuenta todo aquel que intente buscar la paz, sin olvidar dos cosas que para nosotros es fundamental para responder la paz en Venezuela. ¿Qué considero yo que es paz? ¿Qué es para cada uno de nosotros la serenidad? ¿Qué me aporta serenidad? ¿Qué me aporta tranquilidad en el medio ambiente? Cuando se tienen esas dos cosas, se puede entonces pensar en la paz de Venezuela. Antes, sin esto, me parece un ejercicio que solo va a obradar y a generar mayor ansiedad. Este es quizás un poco largo, pero de materia muy importante a nuestro juicio de lo que es la paz en la Venezuela actual. Será hasta la próxima bitácora de crisis.